Entrevista con la historia. Un entrevistado, un reencuentro en el tiempo para fundamentar nuestro análisis actual. Entrevista con la historia. La historia de México guarda una tragedia, voces que fueron silenciadas por agentes que dicen preservar la ley de ese país. Les hablo de los sucesos ocurridos en Ayotzinapa, específicamente en Iguala. En ese lugar fueron perseguidos los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Estos episodios de violencia dejaron un saldo de 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos y 27 heridos. Les habla Ángel Hurtado. Así comenzamos esta edición de Entrevista con la Historia. No cambies de dial. Para adentrarnos a este tema, vamos a conversar con Asenet Hernández, la periodista mexicana del portal Contralínea, quien realizó un trabajo especial de los desaparecidos de Ayotzinapa. Cabe destacar que este caso marcó el gobierno del expresidente Peña Nieto por la violación evidente de los derechos humanos en México. La historia contemporánea de México exige respuesta a las siguientes interrogantes. Asenet, muchas gracias por aceptar la invitación a la Radio del Sur. Es un placer contar con tu presencia. ¿Qué pasó el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala con los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa? De acuerdo con lo que ha documentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GAI, en los 2 informes que ha publicado hasta la fecha, sobre todo en el primero, lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre y durante la madrugada del 27 de septiembre del 2014 fue lo siguiente. Los estudiantes normales rurales de todo el país tenían planeado asistir a la marcha del 2 de octubre que se realiza en la Ciudad de México para conmemorar la masacre de 1968 en Tlatelolco, y todas las escuelas normales rurales planearon asistir juntas. Para esto se necesitaban alrededor de entre 12 y 15 autobuses más víveres, y los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que está ubicada en Ayotzinapa, iban a dar albergue al resto de los estudiantes normales del país, y de ahí se iban a transportar a la Ciudad de México. Sin embargo, antes del 26 de septiembre, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa solamente tenían en su escuela 8 autobuses, por lo que tenían que salir a conseguir los demás para poderse transportar. Por esta razón se dirigieron a Iguala, un municipio que es del estado de Guerrero en la República Mexicana, y cuando llegaron al municipio realizaron actividades de boteo y la toma de autobuses. Más tarde, el chofer del autobús Costa Line número 2513 encerró a los estudiantes normalistas que iban en ese vehículo, y estos llamaron a sus compañeros para que los ayudaran. Sus compañeros entraron a la central de autobuses del municipio de Iguala en los autobuses Estrella de Oro que estos habían tomado, y posteriormente fueron perseguidos por policías municipales de Iguala y Cocula. Fueron detenidos en la calle Juan N. Álvarez y en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Otros hechos que también acontecieron esa noche involucran otro autobús que es el Ecoter 3278, y también hubo un segundo ataque a los estudiantes normalistas alrededor de medianoche en la calle Juan N. Álvarez. Desde entonces se desconoce el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y además de eso, otros 2 estudiantes normalistas fueron heridos de gravedad. Ellos son Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano, y de igual forma otros 3 estudiantes normalistas también perdieron la vida. Y esto es el resumen de lo que ocurrió esa noche y durante la madrugada del 27 de septiembre. Y como nota, quiero agregar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GAI, es un grupo conformado por juristas y médicos de diferentes países que surge de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y del Estado mexicano para proporcionar asistencia en las búsquedas y en las investigaciones de lo que ocurrió
ocurrió esa noche y pues para saber qué fue lo que pasó. Este es un pequeño resumen de lo que ocurrió esa noche y durante la madrugada, pero si quieren pues saber más y ahondar más en algunos detalles, pueden consultar los informes del GIEI. Ambos están en internet y pues los pueden encontrar con facilidad. Es muy importante eso que estás diciendo. Ahora, Zenet, ¿cuál fue la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre estos hechos? La versión oficial o versión histórica, como se le conoce aquí en México, del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y que fue dada a conocer por el exprocurador de justicia Jesús Murillo Caram en una conferencia de prensa, es que los estudiantes fueron entregados por elementos de diferentes policías a un grupo delincuencial, mejor conocido como Guerreros Unidos, y que los llevó al basurero del municipio de Cocula, el cual también está ubicado en Guerrero, donde los estudiantes fueron incinerados. Sin embargo, a finales del año pasado, es decir, a finales de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que esta versión de los hechos es falsa y pidió al Estado mexicano realizar las indagaciones e investigaciones necesarias, así como las detenciones, para saber qué fue lo que realmente pasó y dónde están los estudiantes normales rurales de Ayotzinapa desaparecidos. La CIDH llegó a esta conclusión porque de acuerdo con las investigaciones ellos realizaron y a las evidencias que hay del caso, se dieron cuenta que los terrenos del basurero de Cocula y del río que está cerca del basurero fueron clandestinamente manipulados por las autoridades antes de que los restos humanos fueran descubiertos. De acuerdo. Es muy importante eso que estás diciendo. Ahora, Zenet, ¿cuál fue la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre estos hechos? Y acreditados internacionalmente, es imposible que en ese tiradero se pudiera alcanzar la combustión necesaria para convertir en cenizas 43 cuerpos humanos en el tiempo en el que afirman las autoridades mexicanas. Entonces, por esta razón, en la actual administración, pues se reiniciaron las investigaciones. Surge otra interrogante. ¿Qué otras versiones surgieron en cuanto a este caso que presentó la violación de los derechos humanos en México? Aparte de la versión oficial, hubo antes otras dos versiones que pues se abrieron como posibles verdades de qué fue lo que pasó. Sin embargo, se convirtieron en líneas de investigación y el grupo interdisciplinario de expertos independientes que ya mencioné anteriormente concluyó que estas versiones no eran ciertas. La primera es que los estudiantes normalistas iban a boicotear un acto político. Sin embargo, en el segundo informe que entregaron el grupo de expertos, concluyeron que no existe evidencia de que los jóvenes fueran a boicotear un acto político, como se dijo en un principio, y pues la intención de esto era explicar la acción que se cometió contra ellos. Sin embargo, esto no es cierto. Y la segunda línea de investigación fue que los estudiantes normalistas formaban parte o eran infiltrados de un grupo del crimen organizado. Sin embargo, el GIEI tampoco encontró evidencias de que los normalistas eran parte de un grupo del crimen organizado o estuviesen infiltrados en algún grupo de este tipo. Y como también se manejó en un principio. Entonces esas son algunas de las versiones que han existido. Sin embargo, pues de acuerdo con las investigaciones se comprobó que eso no es cierto, que no existen evidencias para demostrar eso. Vuelvo a lo mismo, la versión histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto fue que los habían quemado en un basurero, que también ya se descartó porque, pues como ya mencioné, de acuerdo con las investigaciones realizadas, no se pueden quemar 43 cuerpos humanos en el tiempo en el que señalan las autoridades, y aparte de eso existen muchas irregularidades en torno a la construcción de la verdad histórica. Y por esto es que las investigaciones se reiniciaron y la administración actual de Andrés Manuel López Obrador creó una comisión para continuar con esas investigaciones. Asimismo, Zenet, ¿cuál es la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a este caso?
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta ahora ha demostrado un interés y voluntad por que se resuelva el caso Ayotzinapa, y por esto creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. La comisión está conformada por representantes de las diferentes secretarías que conforman su gabinete, como la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También está conformada por una comisión de padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos y por una comisión de representantes de las organizaciones civiles que acompañan a los padres y madres. Además está presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. Además de esta comisión, se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, que depende de la Fiscalía General de la República y está presidida por Omar Gómez Trejo. Bueno, esto es lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Contralínea habló con los padres y madres con algunos padres y madres de los 43 estudiantes. Algunos están en la comisión y otros no. Y lo que todos han dicho es que el avance en las investigaciones ha sido bastante lento y pues esperan que se apresuren. Ellos asocian el lento avance con el tardío nombramiento del fiscal que preside la Unidad Especial de Investigación y Litigación, que como ya comenté es Omar Gómez Trejo. Y bueno, también a las investigaciones se integraron dos de los expertos que conformaban el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ellos son Ángela Buitrago y Francisco Cox. Entonces, pues los padres consideran que ya tienen toda la comisión integrada y ya tienen y cuentan con todo lo necesario para iniciar con las investigaciones. También están pues bastante preocupados porque, bueno, hasta la semana pasada han ocurrido liberaciones de las personas que fueron detenidas por estar presuntamente relacionadas con el caso Ayotzinapa. La semana pasada con las personas que liberaron son en total 77 personas liberadas de las 169 personas que se consignaron por estar relacionadas con el caso. Y bueno, una de estas personas es Gildardo López Astudillo, mejor conocido como el Gil, que bueno, este personaje encabezaba el grupo criminal Guerreros Unidos y bueno, era señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los estudiantes y como una pieza clave para saber qué fue lo que pasó. Sin embargo, pues fue liberado ya que pues no existían las pruebas necesarias. Y bueno, esto sentó precedente para liberar a más personas y pues los padres están bastante preocupados porque han ocurrido estas liberaciones y también demandan y exigen que se detengan a todos los responsables, entre ellos a los funcionarios públicos y a los policías de Iguala y de Cocula, así como de Huitzuco, porque pues ellos están enterados de que hay policías que estuvieron relacionados con la desaparición de sus hijos y hasta la fecha no existen detenciones. También exigen la detención de Murillo Karam y de Tomás Cerón. Entonces, pues en palabras de los padres y de las organizaciones civiles, ellos han dicho que hasta ahora consideran que las investigaciones han sido lentas. De hecho, hace 2 semanas, me parece, se reunieron los padres de los 43 estudiantes con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues le hicieron estas demandas que ya les comenté y el presidente se comprometió a tener reuniones bimensuales con ellos para pues ir viendo cómo van los avances en cuanto a las investigaciones. No hay, pues bueno, hasta la fecha no se conocen nuevas evidencias del paradero de los estudiantes y de dónde podrían estar. Y bueno, si quieren ahondar un poco más en esto, en lo que han dicho los padres, en las declaraciones, etcétera, Contralínea va a sacar un reportaje, es un reportaje multimedia y ahí van a poder escuchar y ver a los padres y qué es lo que opinan del avance que ha habido hasta ahora de la comisión, así como la opinión de expertos en derechos humanos, pues estudiantes normalistas que integran la comisión de estudiantes de Ayotzinapa.
Ya para concluir, Asenec, este caso fue uno de los más remitidos por los medios, pero en México suceden casos similares. ¿Cuál es la situación en este momento en cuanto a las desapariciones forzadas? Antes de responder la última pregunta, quiero decir que yo no soy una periodista experta en desapariciones forzadas y tampoco en derechos humanos. Y bueno, lo que quiero decir es que en México no existe como tal una cifra que nos permita dimensionar cuál es la situación actual de la desaparición forzada en el país. Sí existen cifras de cuántos desaparecidos hay a nivel nacional. No están actualizadas, pero al menos hasta 2019 son más de 40,000 desaparecidos. Y bueno, creo que esto también pone en evidencia la actual crisis de derechos humanos a la que se enfrenta México. Y el caso Ayotzinapa es un ejemplo. No es el único, hay más. Por ejemplo, las agresiones y asesinatos que hay en contra de periodistas y de defensores de derechos humanos. Y justamente algo que nos preguntábamos al momento de hacer el reportaje de la conmemoración de los 5 años de Ayotzinapa es ¿cuál sería el impacto a nivel de violación de derechos humanos que tendría la resolución del caso Ayotzinapa? Y bueno, un experto en derechos humanos, Carlos Ventura, el coordinador del Centro de Derechos Humanos, Fray Victoria, él nos mencionaba que pues sería muy importante y sentaría precedente para resolver otros casos, ¿no? Que no han tenido la atención necesaria, por ejemplo, Atenco. Y bueno, justo con lo mismo coincidía uno de los estudiantes al que entrevistamos de la comisión de estudiantes de Ayotzinapa y él también pues mencionaba lo mismo, ¿no? Entonces, otra cosa que también me parece importante agregar es que Carlos Ventura nos decía que tal vez la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa también sentaba un precedente para crear otras comisiones que permitan resolver otros casos, ¿no? O otra comisión. Entonces, creo que es evidente que en México todavía persiste la crisis de derechos humanos y pues hasta la fecha no existe algo que nos permite dimensionar cuál es la situación actual de las desapariciones forzadas en México. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas sacó un informe sobre las desapariciones forzadas en México que se titula La desaparición forzada en México, una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas. Igual se encuentra disponible en internet por si lo quieren consultar. Y bueno, de acuerdo con este informe, el panorama que se vive en México respecto a las desapariciones forzadas es que las autoridades han intentado adscribir todas las desapariciones al crimen organizado y bueno, también han tratado de explicarlas como casos de falta de localización de personas que se fueron por voluntad propia o que no han sido localizadas. Sin embargo, no se consideran siempre como desaparecidas y además de esto hay casos en los que no se realizan ni siquiera denuncias, ¿no? También se menciona que bajo la presión que ha existido por parte de las familias de los desaparecidos ha habido algunos cambios como la adopción de la Ley General sobre desapariciones forzadas de personas, desapariciones cometidas por particulares y bueno, la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda se retomó otra vez por el gobierno actual. Sin embargo, como ya lo mencioné, las desapariciones siguen ocurriendo y la impunidad sigue presente en estos casos. Muchas gracias por participar en este programa especial de Entrevista con la Historia, de este tema que es importante para la historia contemporánea del mundo. Por último, me gustaría invitarlos a que visiten el portal de la revista Contralínea. Ahí se va a subir el reportaje multimedia sobre Ayotzinapa. Van a poder encontrar los testimonios de los padres, de 2 expertos en derechos humanos, así como de uno de los representantes de los estudiantes de la Comisión de Ayotzinapa para poder observar cuál es el panorama actual del caso y cómo es que van las investigaciones, así como las opiniones de estas personas. Y pues gracias por contactarnos y pues por el interés en el tema. Hablábamos con la periodista mexicana Asenec Hernández sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Gracias por acompañarnos en esta edición de Entrevista con la Historia, un espacio de la Radio del Sur. En la presidencia de la emisora, Desiree Santos Amaral. En la gerencia de contenidos, Daimi Peña. En los controles técnicos, el que ayuda a todos, José Blanco. En la producción, guión, montaje y frente a los micrófonos, Ángel Hurtado.
Entrevista con la historia. Un entrevistado. Un reencuentro en el tiempo para fundamentar nuestro análisis actual. Entrevista con la historia.